Bendiciones, pasen un día maravilloso. El día, la vida, Dios es propicio. Él quiere que nosotros le busquemos y de verdad, como si estuviéramos jugando a las escondidillas, Él está enfrente de ti. Nada más necesitas identificarlo porque Él es invisible. Cuando entiendo cuál es la riqueza de Dios, Dios es rico. Alguna persona me dice, preséntame a una persona rica porque a todos los que conozco están bien amolados. Te voy a decir, te presento a una persona rica en exceso. Pero su riqueza no estriba en euros, no estriba en dólares o en pesos. Te voy a decir, aquí dice una parte de la Biblia, pero Dios, que es rico en misericordia, que es rico en amor, con su gran amor que nos amó, aun cuando nosotros estábamos muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, gratis, por gracias sois salvos. Cuando tú entiendes que Dios es rico, Él quiere que nosotros seamos ricos. ¿Qué quisieras tú para tu familia? Si fueras madre de familia, ¿te gustaría que tú fueras rica y que tus hijos no tuvieran nada? ¿Que tus hijos no estuvieran batallando hasta para lo más elemental? Seguramente que no. ¿Te gustaría que fueran ricos? Te voy a decir que cuando yo recibo la misericordia de Dios, porque muchas personas, por lo mismo que les resulta en su mentalidad que no lo merecen, dicen, no, es que no puede ser tan fácil. Es que, ¿cómo es posible que tú no tengas que hacer nada y que ya estás ahora, ¿verdad?, gozando de tanta misericordia y de tanta paz? Pues es que la recibes. Si tú la crees, la recibes. Y si tú no la crees, no la recibes. Si tú la crees, la tienes. Y si no la crees, simplemente no la tienes. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos entender? ¿Cómo es la riqueza de Dios? Dios es rico. Y ni siquiera estoy hablando de plata y ni siquiera estoy hablando de oro. Porque hablar de las riquezas de Dios, decíamos, no es en euros o en dólares, o en petróleo, o en litorales marítimos, o en diamantes. Pero sí, Él es el dueño de todo, del oro, de la plata, entre otras cosas. Tiene amor y tiene misericordia. Hablando de países que de verdad son ricos, estoy hablando, por ejemplo, de un país que después de la Segunda Guerra Mundial quedó en ceros. Ellos trabajaban aún en otros países, se iban de inmigrantes y trabajaban solamente por la comida. Sin embargo, ellos empezaron a crecer. Y si tú te das cuenta, sí, estoy hablando de los japoneses. En su tierra, en su suelo, ¿qué te regala el suelo? ¿Qué te regala el subsuelo? Pues en realidad, aquí en México, nosotros tenemos oro. Ellos no tienen oro. Nosotros somos ricos en plata, abundantemente. Hay todavía muchos yacimientos de plata. La ruta de la plata todavía por el Bajío, por San Luis Potosí, desde Querétaro, Guanajuato. Todas esas partes son riquísimas todavía en plata. Pero te digo una cosa, ellos no tienen plata. Nosotros en nuestras minas tenemos hierro, tenemos cobre. Y sin embargo, quiero decirte que países que tienen muchas cosas que aparentemente son muy valiosas, no tienen valores. Estoy hablando, por ejemplo, del África. Dios mío, el África es rico en los más grandes yacimientos también de oro y de diamantes. Sin embargo, tampoco hay diamantes y tampoco hay oro en Japón. Pero en poco tiempo, todavía hasta hace algunos años, eran la segunda potencia mundial más rica de todo el mundo. En realidad, esto me ha enseñado algunas cosas. Dios hace depósitos de riqueza donde hay valores. Donde no hay valores, no se depositan todas las riquezas. Lo mismo sucede en el banco, por ejemplo. Si tú vas al banco y le dices, es que mire, la verdad no tengo ni para darle de comer a mis hijos. No tengo ni siquiera para el camión para ir a buscar empleo. Y me dijeron que aquí hay mucho dinero en el banco. Y yo vengo, ¿verdad?, para que ustedes me hagan un préstamo. De verdad, se los juro por el osito Bimbo que yo se los regreso. Por mi mamá se los juro. Pues ¿sabes qué? Por mucho que tú le digas al banco,
Si no tienes valores, no te presta nada. Cuando tú vas al banco, necesitas ir bien vestido y necesitas ir con un buen respaldo. Por ejemplo, si vas a la embajada de Estados Unidos, te van a abrir las puertas si tú eres una persona valiosa. Si tú, por ejemplo, en cuanto te están haciendo las preguntas, ¿usted ha robado? Y son preguntas tan tontas, tan sencillas, pero cuando tú estás frente a la embajada de Estados Unidos, ¿usted se ha drogado con alguna estupefaciente? Normalmente tú dices, no, pues yo no, pero normalmente ellos están viendo a los ojos. Psicológicamente saben cuando alguien le miente o no. Y cuando terminan de hacerte la entrevista, normalmente a criterio, te dicen, usted tiene su visa múltiple indefinida por lo menos por los últimos 10 años. O te la niegan aunque tú lleves muchos papeles. Ellos se dan cuenta. Donde hay valores, se depositan valores. Le agradezco a Dios porque Él te da el poder para hacer la riqueza. Y no estoy hablando de lo material, porque, por ejemplo, en Ageo 2:8, el Señor dice, mía es la plata, mío también es el oro. Jehová de los ejércitos dice, pero su misericordia es mejor que el oro. Y la plata es mejor. Entendamos, la plata es buena, pero la vida eterna es mejor que la plata. ¿De qué te sirve que tú pudieras tener 10,000 pesos, 10,000 dólares, 10,000 euros y estuvieras en el desierto caminando, extraviado, perdido, y no estás frente a un Oxxo donde te puedes meter y comprar con solo 30 o 40 pesos una agua, un refresco, unas donas, unas papas? Pero en el desierto, ¿de qué te sirve el dinero? Tienes hambre, te estás muriendo, pero ahí el dinero no sirve de nada. Me sucedió cuando yo fui a Cuba. De verdad, regresé de Cuba y casi me daban ganas de besar un Oxxo, porque allá no hay ni cepillos de dientes, ni papel higiénico, ni no te puedes meter a un Oxxo. Es más, no hay Oxxos, pues, la verdad, no hay tiendas de conveniencia. Pero lo que te estoy diciendo es que su misericordia es mejor que la vida. Y su misericordia es más valiosa que el oro. Si Dios tiene misericordia de mí, de verdad, esto es más grande que cualquier riqueza. Cuando recibes el regalo de Dios, su misericordia, ahora tú eres rico. La misericordia de Dios está en ti, está en mí. Yo soy rico en misericordia porque el Señor me extendió un cheque y lo menciono en este momento porque el cheque es para todas las personas que me escuchen y lo crean. Escúchame. Dios juró a un hombre que era solamente, ¿verdad?, un cuidador de ovejas. Sí. Un joven pastorcillo, un pequeño pastorcillo. Primero lo ungió como rey de Israel. Después le dijo que su reinado no tendría fin jamás. Por eso es que los demonios, cuando veían a Jesucristo, decían, Jesús, hijo de David, ¿qué tienes contra nosotros? Pero además le juró, mis misericordias, dice David, las misericordias de Jehová contaré eternamente y para siempre, porque Dios ha jurado que su misericordia nunca tendrá fin sobre mí. ¿Sabes qué es ese cheque de misericordia? Tú caminas en una plataforma de gloria superior, sabiendo que la misericordia de Dios es sobre tu vida, que no depende de tus regadas, que no depende de tus emociones, que no depende de ti, sino porque tú eres el elegido de Dios. ¿Qué hizo David? Bueno, hizo algunas cosas no tan buenas, pero él no hizo nada muy bueno que digamos más que tener un corazón. Su corazón es lo que lo identificó y Dios eligió a David. Dios te elige a ti. Cuenta las misericordias de Jehová, tú eres rico. David contó y escribió y vivió conforme la justicia de Dios. Hablando de la misericordia, es plenamente grande. Salmo 89:1. Lean ustedes todo el Salmo 189:1, 2, 3, 4, 5. Te vas a quedar sorprendido. Perpetuamente y para siempre, de generación en generación, haré notoria tu fidelidad con mi boca. Qué importante es. ¿Sabes por qué la mayoría de personas no hablan de que la misericordia de Dios es en ellos? No lo hablan con su boca porque no lo creen.
Y si tú ves la cuenta de su chequera, está vacía, porque se llena en cuanto tú le crees a Dios. La misericordia de Dios no es para los incrédulos. La misericordia de Dios es para los que la quieran, los que la reciban y los que le creamos. Entonces, por eso es que el salmista decía, tu fidelidad la declararé con mi boca. Todavía me recuerdo un canto que de verdad me gozo cuando lo escucho. Levantaré mi voz en medio de la congregación y les diré que tú eres mi Dios, que tú eres mi Rey. Mi testimonio es, Jehová es mi esperanza. Con todo mi ser te invoco, Señor, porque para siempre será edificada misericordia en los cielos mismos afirmarás tu verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La riqueza está muy ligada a la verdad, la riqueza eterna, Les voy a hablar de las claves de la riqueza eterna y de cómo podemos ser ricos para con Dios. Las claves de la riqueza eterna, referencias de la justicia de Dios en David. Primera de Reyes 3:6. Salomón dijo de esto cuando estaba hablando con Dios: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad y en justicia. ¿Sabes que la mayoría de personas, ni siquiera los que tienen poder, a veces conocen la verdad? Los maestros no conocen la verdad. Si ellos conocieran la verdad, los maestros, los catedráticos, serían millonarios, serían ricos y tendrían la verdad, pero ellos no la conocen. Muchas personas van con un catedrático y le dicen: por maestro, ¿qué negocio puedo poner? Si los catedráticos y los maestros supieran de negocios, ellos fueran empresarios. Ellos saben muchas cosas, pero no conocen de negocios. No conocen la verdad tampoco. Es más, estaba Jesús frente a Pilatos, y la verdad quedó sorprendido Pilatos con una interrogante. Se dio la vuelta porque el Señor le dijo que si conociera la verdad, la verdad. Pilatos le respondió y se quedó con la pregunta en la boca. La verdad, ¿qué es la verdad? Pidió rápidamente una bandeja de agua, se lavó las manos porque dice: no, este hombre tiene mucha sabiduría. Lo entregó a las personas que querían condenarlo. Y ellos dijeron: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué es la verdad y qué es la justicia de Dios? David anduvo en la verdad y en la justicia de Dios, y con rectitud de corazón, dijo Salomón, para contigo, y tú le has reservado esta gran misericordia, en que le diste hijo que se sentara en su trono, como sucede en este día. Salomón estaba delante de Dios y le estaba recordando a Dios que su padre había vivido conforme a la justicia de Dios. ¿Sabes cuál es la diferencia de las personas que viven conforme a la justicia de Dios, que vivimos, y las personas que viven conforme a su propia justicia? Me estaba recordando, los escribas y los fariseos tuvieron la visita de Jesús y el Señor les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, les dijo, y nos dice a nosotros: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y la de los fariseos, no vas a entrar al reino de los cielos. Porque la justicia de los fariseos era exhibirse, era esforzarse, era querer agradar a Dios, era querer cumplir la ley. Estaban apegados a la ley en realidad, pero la ley, sorpresa, no hizo justo a nadie. ¿Sabes qué es lo que me vino a ser rico? La gracia, la justicia de Dios. Esto nos hace ricos. La verdad profunda: si tú cuentas con la misericordia de Dios eternamente y para siempre, ahora eres verdaderamente rico, rico para con Dios. Es una clave. Ahora se te revelan como aquellos grandes tesoros en su propiedad. La referencia, Salmo 119, 162. Me regocijo en tu misericordia, me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos tesoros, muchos despojos. Mis labios rebosan alabanza, en el verso 17 del Salmo 119. Porque me has enseñado, tus estatutos me han enseñado. Habla mi lengua tus dichos, porque tus mandamientos son justicia. Aquí entiendo que la ley del nuevo pacto es la ley que sale de la boca de Dios,
Muchas personas leen la Biblia, buscan en la Biblia, pero ¿sabes qué? Es como la gente que desecha la escoria, porque dicen aquí no hay nada. Porque en la Biblia tú puedes buscar, releer, pero con toda sinceridad puedes entender que Jesucristo es el Señor, pero no vas a encontrar la vida eterna. La vida eterna es Cristo, no el leer la Biblia. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero hablarte de las claves de la riqueza, porque esto te van a llevar a una riqueza eterna y a una bendición eterna. Cuando tú entiendas, aquí entendemos que la ley del nuevo pacto es la ley que sale de la boca de Dios. Salmo 119, verso 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de kilos de oro, que millares de kilos de plata. Importante, si el Señor te ha enseñado, si tú le crees y has aprendido a escuchar, tú eres rico. Eres inmensamente rico en su palabra. La palabra, la ley de su boca, es entonces tu heredad. Tú eres verdaderamente rico, rico para con Dios. Vuelvo a repetir, la riqueza de Dios no estriba en el oro, ni en los euros, ni en la plata. La riqueza de Dios es su misericordia. Jesús le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cierto, en el Salmo 119, ahora en el verso 73, dice, tus manos me hicieron, tus manos me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. No están en los mandamientos que tú crees que son los mandamientos de Dios para ti. Los mandamientos de Dios para ti son los del nuevo pacto. Los mandamientos de Dios para los esclavos son los que están puestos en tablas de piedra por la dureza de su corazón. Ahora, cuando tú abres tus oídos a su voz, oye, hijo mío, mis palabras, si guardares mis mandamientos, no dice lee. Cuando el Señor le dice a los fariseos y cuando les dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, es que a ellos les parecía. Ellas son las que dan testimonio de Él, pero es el Espíritu Santo el que te revela su palabra.